O sea, la idea de esta tarde es de compartir casos clínicos según lo que se llama un abordaje diagnóstico terapéutico basado claramente en casos clínicos y no es para describir los casos engañosos, se dice, o donde quizás la gente los veterinarios que han trabajado antes de visitar al perro han tenido problemas o quizás no han hecho un abordaje correcto. La idea es de explicaros lo que se tiene que hacer realmente cuando pensamos que algo sea tan simple y al final no lo es. En estos días, ayer específicamente, habéis tratado el tema obviamente de la dermatitis atópica, habéis aprendido, seguro ya lo sabéis muy bien, lo que es el círculo, se dice, del prurito que está hecho, del prurito en sí mismo, del daño que el animal se hace sobre su piel, la inflamación, empieza lo que es el círculo vicioso, que normalmente la comunicación con el cliente es lo más importante para transmitir, decir, tenemos que parar este círculo para que se pueda obtener un resultado optimal. Y habéis aprendido, ahora hay miles y miles de publicaciones sobre la dermatitis atópica y lo que es algo realmente cuyo abordaje tiene que ser multimodal porque no es simplemente un problema relacionado con una alteración de la respuesta inmunitaria, sino que hay también la importancia del microbiota, la inmunidad innata, adaptativa, la genética, el ambiente, el estilo de vida, la inflamación misma y sobre todo la barrera cutánea y los daños que se pueden crear. También de manera muy corta, lo que habéis aprendido también ayer, que es realmente muy importante, también cuando explicáis a los propietarios sin palabras complejas, sin estar a explicar las citoquinas involucradas o lo que sea, pero saber que hay una ruta del prurito que empieza desde la piel y luego hasta las fibras, llega a la médula espinal y luego obviamente en el cerebro, donde el prurito mismo, el picor, hablo de prurito, pero en realidad es el picor, está percibido y luego el animal empieza a rascarse. El picor. En esta charla veráis muchas imágenes de una técnica que yo utilizo muchísimo en mi actividad diaria, de la cual, lo digo siempre, soy muy orgullosa, que es la dermoscopía. La dermoscopía me ayuda muchísimo en interpretar y aclarar muchas lesiones y no es simplemente una lupa que aumenta, se dice, el tamaño de una lesión que nuestros ojos normalmente observan. Es algo que va mucho más allá, es una técnica muy equilibrada, muy estandarizada en medicina humana y nosotros estamos empezando a trabajar con publicaciones, o sea, la evidencia científica es muy importante, hemos empezado también nosotros a trabajar. Este es un ejemplo, por lo tanto, de una evolución en el tiempo de un perro atópico con una piel inicialmente normal, empieza a inflamarse mucho hasta llegar a la que es la cronicidad del problema y a ver clínicamente lesiones como la hiperpigmentación hasta llegar a la liquenificación, que es una piel mucho más espesa de lo que tendría que ser. Y todos sabemos, es muy importante hoy en día este concepto, que existe una terapia reactiva que sirve para inducir una remisión rápida de las lesiones o del picor en general, y hay una terapia proactiva que sirve para contrastar las recaídas. Este abordaje, este concepto de terapia reactiva y proactiva, hay que utilizarlo siempre. En cualquier condición tú estés frente, porque es muy importante saber cuál es el momento ideal para inducir una remisión rápida o para contrastar las recaídas, porque pensar simplemente en un tratamiento en cualquier condición quiere decir equivocarse y llegar a no obtener el resultado esperado. Y esto normalmente es la traducción, ¿no?, de la dermoscopía en la actividad clínica, en las lesiones que sean primarias o secundarias que observamos. Un perro, desde ser un perro normal, puede
con el tiempo tener una piel más inflamada, llegamos a tener lesiones secundarias, normalmente debidas al mismo rascado o lamido, dependiendo obviamente de las múltiples manifestaciones del picor. Y luego hay lesiones crónicas. Aquí está muy clara la hiperpigmentación. Otra cosa muy importante antes de empezar con un caso clínico en sí mismo es fijarse en las palabras de los propietarios. Los propietarios interpretarán, se dice, el picor según su manera de ver el picor mismo. Hay gente que te dice, mi perro se rasca, ya lo estás, el problema lo estás encajando perfectamente dentro del problema dermatológico que es el picor como problema dermatológico. Pero a mucha gente cuando le pides, su perro tiene, por ejemplo, picor, ellos te dicen no. Y cuando le pides, su perro se lame las patas o te dice sí, claro. O dice, sacude la cabeza, sí, claro. Pero ellos no saben encajar estas tipologías de manifestaciones clínicas dentro del grande problema del picor. Por eso es muy importante saber lo que hay que hacer y saber que independientemente de lo que te dice el propietario, tú tienes que enfocar el problema mismo y fijarte en sus palabras, pero sobre todo en tu razonamiento clínico. Otras palabras que normalmente se relacionan con el problema del prurito son la alopecia parcial. La alopecia es una lesión primaria cuando, por ejemplo, el daño llega dentro, por dentro, ¿no?, del folículo mismo en condiciones como, hago un ejemplo, la dermatofitosis, hay los hongos que destruyen el folículo y se manifiesta como una alopecia focal, multifocal. Al revés, tenemos también una alopecia parcial, que es debida a el daño que el animal mismo se hace sobre su cuerpo. Por eso es secundaria al rascado. Y es súper importante hacer esta diferenciación, porque eso te lleva a un razonamiento completamente diferente. Otras lesiones debidas al picor son las escoriaciones. La escoriación, por definición, es una lesión lineal debida al rascado y es algo muy específico, sobre todo en gatos, porque con las uñas que tienen claramente las escoriaciones son mucho más evidentes, pero también se puede observar en perros. Y luego, como complicación, no como enfermedad primaria, como complicación dentro de un patrón de picor, hay lesiones como las pústulas, las costras, la descamación, las erosiones y las úlceras. Por eso, si sabemos enfocar bien todas las tipologías de lesiones relacionadas con el prurito y sabemos dar un orden, una importancia relacionada con el mismo prurito, picor, sabemos solucionar el problema principal. En todo este razonamiento, en esta introducción, yo me hago, se dice, hago muchas reflexiones, ¿no? En general, en bien o en mal, se dice. También cuando el propietario, el tutor, como dices, me habla, mientras me está hablando, no es simplemente fijarme en la recogida o en la recopilación de nuestra historia clínica, en la manera de hablarme, la manera de transmitirme los mensajes, moverme según lo que me está transmitiendo. Y por eso mi primera reflexión, cada vez en esta temporada vemos muchos casos de alergias, es que ningún caso clínico es exactamente igual al interior. Incluido obviamente incluso los perros atópicos. Y esto es bastante divertido, entre comillas, porque, por ejemplo, las compañeras que me siguen me preguntan siempre por qué en este perro has utilizado este tratamiento y aunque tenga el otro perro que has visto la misma enfermedad, has decidido un abordaje terapéutico completamente diferente, porque cada caso, aunque la enfermedad primaria sea la misma, necesita un tratamiento diferente. Y mi segunda reflexión es que es súper importante, ya lo he dicho un poquito antes, hay que interpretar lo que nos transmiten los tutors, los dueños, también obviamente cuando se habla simplemente de picor, y saber utilizar lo que es el justo enfoque orientado al problema, que consiste en esos steps o pasos. Eso es lo que tenéis que hacer siempre. Lo digo siempre, lo subrayo, porque si no hacéis esto,
sigo diciendo que las probabilidades de fallar son mucho más elevadas. Lo primero es recopilar correctamente toda la información, que no es simplemente perro, nombre, edad, tiene tratamientos antiparasitarios, qué comida, no, es hacer un razonamiento clínico en la recopilación misma de las informaciones, mientras tú vas pensando, mientras vas enfocando el problema y haciendo preguntas miradas según las informaciones mismas que recibes. Segundo paso fundamental es realizar un examen objetivo general correcto, así como dermatológico. Me ocurre muy a menudo que los compañeros que me refieren los casos, porque por ejemplo durante mi examen objetivo general he descubierto que el animal tiene un problema cardiológico, por ejemplo. Luego me digan, yo te he enviado el caso simplemente porque el perro tenía problemas dermatológicos. Y mi respuesta es, el dermatólogo, aunque mire a la piel, tiene que mirar también lo que va más allá de la piel, porque la piel es como un espejo que reflexiona ella misma lo que está dentro del cuerpo del animal. Por eso es súper importante nunca, repito, olvidarse de hacer un buen examen objetivo general, que hay veces que es mucho más importante del mismo examen dermatológico. El tercer paso es definir el tipo de lesiones, saber qué lesiones son las primarias y cuáles son las secundarias, como evolución mismas de las primarias y sobre todo su distribución. Hay veces que el propietario te dice, mi perro tiene una falta de pelo en la cabeza y todo el mundo se fija solamente en la cabeza, sin mirar todas las otras lesiones, cómo se distribuyen en el cuerpo del animal y la importancia que a cada región hay que dar. Luego hay que definir el problema dermatológico, es decir, es picor, prurito, itching, lo que sea, o también tiene otras cosas relacionadas, por ejemplo, con problemas internísticos. Un perro que bebe, orina más, un perro que por ejemplo, es muy cansado, un perro que ha aumentado de peso, son todas evaluaciones que hay que tener en cuenta para hacer luego una lista de diagnósticos diferenciales, utilizar las pruebas diagnósticas relacionadas con el diagnóstico diferencial que estás pensando. ¿Qué quiero decirte? Si hay un perro que no se está rascando de manera compulsiva y paroxística y no hay lesiones compatibles, hacer un rascado superficial no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo. Por eso hay que utilizar las herramientas diagnósticas según el diagnóstico diferencial que estás teniendo en tu mente y estás considerando, para emitir luego un diagnóstico y hacer una terapia, obviamente mirada, una terapia que sea para el problema que has detectado. Después de todo este excursus, empezamos con 3 casos clínicos míos y luego Isaac hablará de otros casos clínicos donde hay unos errores de diagnósticos iniciales y descubriremos juntos cuál han sido y cómo solucionarlos, según un razonamiento clínico. Este es un cruce de Jack Russell, una hembra castrada de 4 años y medio, de este peso, regularmente vacunada, que la trataban contra los parásitos externos con este producto todo el año. Un perro que sigue y vive, sigue viviendo y vivía en aquel momento en un jardín y también salía a la calle a pasear con sus dueños y tenía acceso regular a la casa, un perro que entraba y salía sin problemas. Y era el único animal conviviente. Motivo de la consulta es, de la visita es una pérdida, según lo que te dice el propietario. Es muy importante dejar que el propietario te diga lo que quiere transmitirte, ¿no? Lo que se decía antes. Luego tenemos nosotros la experiencia y la capacidad para enfocar el problema. La síntesis de lo que el propietario me transmitió fue, es una pérdida de pelo, va bien, dentro de mi cerebro me estoy, evidentemente, estoy enfocando el problema alopecia, que sea parcial o espontánea, ahora lo tengo que seguir interpretando, según las otras informaciones que me dará el propietario o que yo misma detectaré. Te dice, tiene prurito, inicialmente leve, luego severo y persistente, desde 3 meses de duración, leve, severo y persistente. Hay una evolución en el prurito mismo, en el picor. Yo luego al final me enseñará si puedo decir prurito o si tengo que decir picor, porque prurito es muy italiano. Otra cosa es que siempre en la historia clínica
es muy importante sacar las informaciones relacionadas con lo que se ha ya hecho para que tú o no lo tengas que hacer o que hay que ajustar un poquito lo que ya se ha hecho. Porque otro daño que los dueños procuran es cuando te dicen, ah, claro, yo este tratamiento ya lo he hecho y no ha funcionado. Depende mucho del momento en el cual se ha utilizado, cómo se ha utilizado y por qué se ha utilizado, ¿vale? Por eso nunca desmotivarse frente a un propietario que te dice, este tratamiento no ha funcionado. Depende mucho de cómo se ha utilizado. Este perro había sido tratado con cetiricina, un antihistamínico, a este dosaje, cada 12 horas, durante 7 días, no había respondido. Luego la habían tratado con loclacitinib a este dosaje, 2 veces al día durante 14 días, luego una vez al día durante en total de 28 días. Había tenido una buena respuesta con recaída severa a su suspensión. Y habían también añadido, sospechando un problema alérgico alimentario, una dieta comercial hipoalergénica. No habiendo respondido a la dieta, después de 6 semanas, habían decidido hacer el test serológico, resultando este test positivo. Aquí hay un esquema de todo lo que se había hecho, o sea, primera semana, la cetiricina, el prurito había seguido siendo muy elevado, luego habían añadido loclacitinib, había disminuido justo después de acabar el tratamiento, había tenido una recaída, le habían añadido la dieta, no habiendo respondido a la dieta después de 6 semanas, le han dicho, vale, hacemos el test serológico. El test serológico había salido con esta positividad al dermatofagoides farinae o farine. Y ahora os pongo este warning para decir, warning es como un campanillo de alarma, es algo que tenemos ahí dentro de toda esta historia mientras estamos recopilando las informaciones, entendiendo lo que se ha hecho y dentro de mi cerebro se me queda este warning, este punto de exclamación para decir, cuidado, hay algo que no tengo que infraevaluar. Por eso cojo al perro, dijo, bueno, vamos a hacer nuestra visita, hago mi examen físico general según el justo abordaje a los problemas, no detecto alteraciones significativas, hago mi examen dermatológico, ahora os enseñaré las imágenes, es como si tuvierais el perro exactamente enfrente sobre tu mesa, vamos mirando, las pasaré paso a paso, despacio, y luego vamos sacando todas las informaciones que nos sirven. Aunque el propietario te esté hablando, yo ahora hago el propietario que te dice, frente de este animal, es que se rasca mucho y tú estás ahí, ya, es que tiene esta selección, y tú estás ahí mirándolo, mirándolo mientras habla, tú lo mires, fíjate en las lesiones, en estas, y te dice con su dedo, justo aquí se rasca mucho y tú vas tranquilo, aunque te esté diciendo aquí o no aquí, miramos estas lesiones y también estas. Y esta es una imagen mucho más alargada de la pata, de la extremidad más afectada. Ok, yo tengo lesiones bastante claras. Así que, aparte del propietario que sigue hablando, me quiere una solución, yo dentro de mí misma digo, vale, aparte de lo que me ha dicho, yo tengo unas lesiones y una distribución que nunca tengo que infraevaluar, porque la distribución la detecta el veterinario, que tiene que apuntarse todo, no el propietario que te dice vas ahí a buscar las lesiones, porque ahí me he dado cuenta que más se rasca o más se lame las patas, por ejemplo. Y otra cosa que me ha llamado la atención ha sido el hecho que estuviera involucrada la región periocular. Y vamos un momento a hacer, como se dice, una disertación, a trasladar un poquito las informaciones. Hace poco ha salido un artículo hecho por dermatólogos y oftalmólogos relacionado con las blefaritis en los perros. Me pongo las gafas porque empiezo a no ver así bien como un tiempo. Ellos te dicen, mirad, según nosotros podemos definir blefaritis como la presencia de una inflamación cutánea que se extiende exactamente más allá del globo ocular a una distancia máxima igual a la mitad del diámetro del globo ocular. O sea, ellos te dicen, esta para nosotros es mejor definirla una blefaritis, algo que sea la mitad o una distancia máxima igual a la mitad del diámetro del globo ocular. Mientras todo lo que va más allá
de esos centímetros, ¿no?, de definición, se puede definir como una dermatitis periocular. O sea, ellos han dicho, blefaritis es esto, dermatitis periocular es otra cosa. Y luego hay quien se ha fijado en lo que se llama las conjuntivitis alérgica, según un abordaje diagnóstico, estableciendo también un grading, un esquema de gravedad, ¿no?, también de las lesiones. Y lo que han sacado en este artículo, que se puede relacionar de alguna manera a los perros alérgicos en general, es que la tríada de hiperemia, quemosis y prurito ocular, como está descrito y como se ve claramente en esas imágenes, que es ya conocida en medicina humana como una forma fiable para describir la conjuntivitis alérgica, también puede ser importante en nuestros animales. O sea, hay que decir, aparte que se llame blefaritis o dermatitis periocular, lo que sea calculando exactamente las distancias, hay que pensar en algo alérgico cuando aparte la piel alrededor de los ojos, cual dermatitis periocular, tú tienes también hiperemia, quemosis y obviamente picor o prurito. Así que si yo hablo de mis casos verdaderos de conjuntivitis alérgica, esos son los que he visto yo, quemosis, conjuntivitis y también una dermatitis periocular. Pero esas imágenes que corresponden exactamente a perros alérgicos son un poquito más diferentes de lo que he visto en mi perra, ¿no?, en nuestro perro, en nuestro paciente, en nuestro caso clínico. Yo esta quemosis no la veo, quizás un poquito de conjuntivitis, pero realmente es la luz también de la cámara que puede equivocarnos. Lo que veo es que está claramente involucrada de manera muy extendida toda la piel de la región periocular y no solo. Vamos a enfocar el problema y a hacer un poquito de claridad. Yo tengo un perro que ha sido considerado un perro presumiblemente alérgico, le han hecho también el test alergológico, ha salido positivo a un ácar. Y ahora tengo que reflexionar siempre según mi warning en las lesiones que he visto, en la distribución, en lo que se ha hecho y en lo que conozco yo según la distribución de las lesiones, yo en el sentido de todos nosotros, en un perro que, por ejemplo, tiene una dermatitis atópica. Estas silhouettes la conocéis muy bien porque son estudios que hemos repetido, visto, es cierto que los veráis o los habéis visto también ayer. Pero lo que ocurre es que ellos han decidido, los autores, hacer como una distribución de las lesiones según las razas, distinguiendo un poquito la gravedad de las mismas lesiones en cuanto a su distribución en específicas regiones. Por ejemplo, hacemos la saco. Pensamos a un perro como el boxer. Normalmente las lesiones en un boxer atópico, según también lo que se ha descrito en este estudio y según también mi experiencia clínica y la vuestra experiencia clínica, es que normalmente, como en este caso, estaría afectado la región ventral del cuerpo, y en este caso también el cuello, se ve muy bien las escoriaciones debidas a rascado, también tiene una otitis eritematosa y ceruminosa bilateral, también estarían involucradas las extremidades, la región periungueal. O sea, encaja esta imagen con la silueta. Otro ejemplo, pastor alemán. Pastor alemán, en este caso, una blefaritis bilateral, están involucradas las extremidades, toda la región ventral del cuerpo. Sí, las lesiones corresponden, son perros atópicos, claramente atópicos. Otro ejemplo, la raza más conocida y más afectada, el West Island White Terrier. Todo encaja con las lesiones. Y si pienso ahora en el Jack Russell Terrier, acordámonos, nuestro perro es un mestizo de Jack Russell Terrier. Si pienso en un perro como el Jack Russell Terrier atópico, como en este caso, estas serían las lesiones que normalmente observamos. Están involucradas los avambrazos, la región ventral del cuerpo, las extremidades, otitis, pero ese es nuestro perro. No encaja mucho este perro con el clásico pattern de distribución de las lesiones de los perros atópicos, si pienso también en una raza como el Jack Russell Terrier. Por eso, vamos a ver lo que es la evidencia científica, vamos a poner juntas todas esas informaciones, utilizamos un razonamiento clínico y encontramos una solución. Según lo que se ha publicado en literatura, hay una
se infraevalúan o se sobreevalúan los test serológicos en perros que están afectados por otras enfermedades. Por ejemplo, sabemos que los ácaros del polvo están filogenéticamente relacionados con los ácaros de la sarna sarcóptica. Por eso, si yo hago un test, como se ha hecho en este caso, serológico, para detectar una alergia y me sale positivo al ácaro del polvo en un perro en el cual no he descartado para nada una sarna sarcóptica, la posibilidad de que el test me salga positivo es muy elevada. Y por eso las conclusiones que sacan en este artículo es que nunca hay que hacer un test serológico hasta que tú no has completamente descartado una sarna sarcóptica. Me refiero al test serológico para la hipersensibilidad a los alergenos ambientales. Por eso, aquí hay realmente algo que ha ocurrido o se ha hecho mal. Se ha sospechado una dermatitis atópica, se ha hecho un test serológico, ha salido positivo. La idea era de empezar una inmunoterapia alergeno específica hasta que ha llegado en nuestras manos. Hemos dicho, un momento, vamos dando un poquito de orden a lo que se ha hecho y a lo que no se tiene que hacer. Porque mi primer diagnóstico, en este caso, con estas lesiones, con esta distribución, con la falta de informaciones anamnésicas relativas a tratamientos específicos, porque sabemos muy bien que hoy en día tenemos la ventaja de hacer el grande mundo, ¿no?, de las isoxazolinas que nos ayudan muchísimo en no ver más unas enfermedades parasitarias, porque se hace como de default para pulgas y, por ejemplo, garrapatas, un tratamiento antiparasitario. En este caso, el tratamiento antiparasitario no estaba hecho por isosazolinas, era un tratamiento completamente diferente que no está, se ha demostrado que no es eficaz para el tratamiento de la sarna sarcóptica, era un fipronilo con ese metroprene. Por eso, ves como poniendo todo en su orden, las cosas funcionan diferentemente. Así que el diagnóstico final ha sido de sarna sarcóptica y cómo he llegado a hacer este diagnóstico haciendo simplemente un rascado superficial, porque como siempre las pruebas se hacen según lo que estamos detectando, poniendo unos guantes obviamente, y esto es lo que ha salido. Por eso se ve muy claramente el Sarcoptes que está nadando muy feliz en el cuerpo de este animal. Y el tratamiento contra el picor que se había hecho tanto con la cetiricina al principio que no había funcionado y luego con lo clasitinib que había funcionado, obviamente ha cubierto durante una temporada el picor mismo para luego volver a presentarse porque el ácaro sigue estando independientemente del tratamiento específico que se ha hecho contra el picor. Por eso el diagnóstico ha sido final de una sarna sarcóptica, la terapia hecho isoxazolina, según el prospecto de la molécula, al menos durante 2 o 3 meses se hace, baños terapéuticos, hecho champús para hidratar y eliminar las costras, las escamas, el mismo parásito. He añadido el tratamiento contra el prurito, aunque el propietario me había dicho, no, ha funcionado al principio, pero ha vuelto a recaer. Esto para deciros, si estás enfocando el problema, si has descubierto, no, descubierto no es una palabra que me gusta, si has detectado, que es la verdadera base científica de lo que tenemos que hacer, lo que es el problema, el tratamiento tendrá un sentido. Acordaros que la duración del tratamiento antipruriginoso es muy variable según cada caso, normalmente no suele ser necesario más de una semana, pero hay animales en los que el prurito es crónico y el componente alérgico al parásito hace que sea necesario un tratamiento más prolongado, por eso varias semanas. En este caso, con el tratamiento del prurito ha tenido una duración de 2 semanas en total. Y esto es el follow-up con una resolución clínica y no han necesitado de pruebas ulteriores o de inmunoterapia alergeno específica que había sido seguramente falimentar. Por eso, conclusiones en este primer caso, es fundamental incluir la sarna sarcóptica en el diagnóstico diferencial de cualquier cuadro pruriginoso y realizar las pruebas pertinentes porque hay que descartar su presencia antes de continuar con el protocolo diagnóstico de una dermatitis alérgica o en este caso aún peor de una dermatitis atópica en general. Su confusión con cuadros de dermatitis alérgica es por eso bastante frecuente, salvo si tus ojos razonan. Eso es, digo los ojos razonan, que valen mucho más que otras cosas muchas veces. Y por ello la gran importancia de realizar un correcto diagnóstico. Ese es mi primer caso.